Nosotros tenemos muchos empresarios argentinos que por su cuenta, jóvenes, están desarrollando proyectos y se van solos a venderlo por el mundo. A veces sin apoyo. Yo tuve la oportunidad de conocer hace pocos días en mi rol de vicepresidente de la Cámara Argentino-Californiana uno de estos empresarios que solito había conseguido sus entrevistas en Silicon Valley, en Estados Unidos, muy cerca de San Francisco, y estaba yéndose a vender un proyecto que desarrolló en la provincia de Mendoza. Y solito había armado todo el esquema, con un poco de apoyo, por supuesto, de algunos sectores que nos interesamos para que un joven de 29 años pueda hacer esto. Creo que si nosotros empezamos a aprovechar esa potencialidad que tiene la Argentina, el Estado asume su rol de promotor de ellas, lo que vamos a estar generando, como bien decía Mario, agregado de valor en todas las cadenas de producción, no solo de bienes de consumo, sino en todo lo que hace a bienes de capital, una cadena que va a enriquecer el trabajo de los argentinos y nos va a permitir entrar de una manera distinta en el mundo. Creo que a eso nos referimos porque es importante tenerlo como una política activa de Estado. Es así, porque además me gustaría empezar a escuchar en los distintos partidos políticos la palabra prospectiva y la palabra escenarios. Es decir, la prospectiva significa tomar justamente todos esos factores técnicos, culturales, biológicos, ambientales, todo lo que conforma la posibilidad del progreso de una nación, agruparlo, hacer el shake y ver cuáles son los escenarios posibles, cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál es el plan C. Digamos, ¿qué pasa? ¿Nosotros nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de quedar mal con China? Si nosotros quedamos mal con China, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta hoy en día, por ejemplo, el efecto de la burbuja inmobiliaria? O sea, ¿la Argentina puede quedarse con los clientes normales? ¿La Argentina qué tiene pensado para los otros escenarios de los países de ese capitalismo tardío, de ese postcapitalismo, para refundar un capitalismo distinto? Como bien decías vos al inicio del programa, ¿qué pasa con la división del trabajo? ¿De qué vamos a jugarla? ¿Vamos a aprender algo de España, digamos, que la agarra, digamos, en esta etapa de debilidad del euro con una actividad centrada, por ejemplo, en el turismo? O sea, Argentina, ¿qué va a hacer? Va a tener, como hacen los buenos marketineros, va a tener un portafolio diversificado y si bien va a aprovechar todas sus bellezas naturales, además va a tener de una vez por todas una industria pesada, fuerte, que derrame sobre el resto de la economía. Bueno, esto es un poco lo que me gustaría empezar a escuchar en medio de la campaña política que se empieza a gestar y quisiera saber qué piensan, dónde están las personas que piensan, qué piensan, y empezar a discutir esto, porque estas son las cosas que deberíamos tener en común con algún pequeño matiz de diferencia de acuerdo al partido o de acuerdo al sector que cada uno políticamente representa. Pero me parece que estos temas que hemos hablado en este programa de hoy son temas comunes a cualquiera que sea bien nacido y que le interese la Argentina como lo que se festejó en el Bicentenario. O sea, pensando en el hombre del Bicentenario, no solamente como alguien de un partido, sino con la celeste y blanca en la escarapela, todo el año, no solamente el 25 de mayo. Aprieta a exigir que le expliquen estas cosas a aquellos que se proponen o nos proponemos como candidatos en las próximas elecciones. Esa es la idea. Creo que es importantísimo, porque tenemos que exigir el pensamiento de futuro, no solo la coyuntura o la candidatura como un producto de marketing, sino que tiene que ver con lo que se piensa hacer hacia adelante, hacia el futuro, la propuesta, la visión de los estadistas, no la visión del corto plazo, no solo una imagen o lo que nosotros creemos simboliza un apellido. Lo que tenemos que buscar es directamente quienes proponen llevar adelante proyectos creativos, proyectos innovadores, proyectos que nos enganchen con lo que está sucediendo en el resto del mundo. La gran transformación europea, lo que fue el crecimiento, la salida de Alemania, de las dos Alemanias hacia la Alemania consolidada que hay hoy, Francia, que está soportando muy bien la crisis, sí. Italia, que está soportándola muy bien, tienen que ver con un trabajo que hizo un pensador que se llama Delors. Delors desarrolló los principales nichos de empleo en una economía capitalista. Desarrolló en qué iban a trabajar la gente que vivía en los centros urbanos y él descubrió que cada una de las necesidades que se producen
por vivir en una comunidad, por vivir en una ciudad, en un centro urbano. Cada uno de los problemas que ocasiona vivir muchas personas juntos en un lugar se transformaba en una oportunidad de empleo, en una oportunidad de negocios y en un generador de ganancias que se invertían en la sociedad. Pero ¿quién debía disparar esto como una política de Estado? Propiamente el gobierno, el Estado aplicado activamente a generar soluciones que después iban motorizadas por la actividad privada. Creo que en eso tiene que trabajar la Argentina, porque el 60% de nuestra población hoy vive en los 5 o 6 principales centros urbanos de nuestro país. Hoy nos está sucediendo a nosotros lo que sucedía hace 30 años a la Europa cuando se refundaba después de la caída del muro de Berlín. Bueno, empecemos a trabajar en ese sentido. Muy bueno. Como epílogo, 2 pensamientos, uno de la filosofía griega y otro de la china. Los griegos decían, eusen igual eupraten, o sea, la excelencia es igual a la felicidad. Y los chinos dicen que la palabra crisis es un engrama que quiere decir nuevos peligros y nuevas oportunidades. O sea, aprendamos de la filosofía griega y de la sabiduría china que tenemos una oportunidad en este momento única en medio de una crisis propia de la Argentina y de una crisis mundial para insertarnos nuevamente, sabiendo además de lo que se sabe desde la época de Grecia, de que la felicidad se alcanza con excelencia. Yo me quedo también con una frase de San Martín para despedirnos. Dale. No es llorando lo perdido como se lucha por recuperarlo. Adelante.